patentes ya están venciendo, ya pueden aparecer otros productos conteniendo el mismo principio activo. Esto es lo que le llamamos el biosimilar. Está con nosotros el doctor Gilberto Castañeda Hernández. Él es titular del Departamento de Farmacología del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, encantado de estar aquí, Javier. Es un gusto, doctor, y más con todo lo que ha hecho el CINVESTAB, todas las cosas que está haciendo, que tener oportunidad de conversar contigo, pues uno se va dando cuenta de todo. ¿De dónde andan nuestros científicos, no, doctor? Pues sí, afortunadamente es un orgullo estar en el CINVESTAB. Es pues una de las joyas politécnicas y pues realmente es un privilegio laborar ahí. Oye, ¿qué estudiaste, doctor? Mira, yo soy una cosa rara. A ver. Un producto así medio del subdesarrollo. ¿No digas? Sí. A ver. O sea, yo quería estudiar medicina cuando salí de la prepa. Oye, pero para lo que haces, doctor, ¿cuál subdesarrollo, no? No, bueno, afortunadamente sí hemos podido hacer cosas. Lo que pasa es de que yo quería estudiar investigación desde que salí de la prepa, pero en esas épocas pues todo era derecho, medicina, ingeniería. Sí. Ahí se paraba prácticamente todo. Entonces entré a la UAM. ¿En dónde estabas, perdón, en la prepa, doctor? Yo estuve en la Ciudad de México. En el Colegio Ciudad de México. Allí en la glorieta de Campos Elíseos y La Martínez. Exactamente. ¿Ya no estaba Tomás Bilbao o todavía? No, sí, él fue mi maestro. Ah, claro. Tomás sí fue mi maestro de matemáticas Ese eterno y fue maestro física. también de mis hijos. Sí. ¿En el Bilbao? En el Bilbao. Y sí. Todavía sigue muy bien, sigue muy activo. Sí, sé que está. Oye, a ver, ¿estudiaste la prepa? Ajá. Y entonces me metí a la UAM, donde en lugar de dar investigación biomédica, lo nombraron biología experimental. Bueno, pero al final ¿Ese era el título de la carrera? Sí, ese era el título. O sea, yo tengo una cédula profesional de biólogo con área de concentración en biología experimental. Claro. Pero en realidad soy biomédico. O sea, por ejemplo, yo roté en cardiología, roté en Centro Médico Nacional. Entonces, eso me fue ¿Ejerciendo muy bien. la medicina con pacientes o siempre en la investigación? Siempre en investigación. Pero, por ejemplo, tuve oportunidad de trabajar en el laboratorio del doctor Gregorio Pérez Palacios en nutrición, cuando comenzaba todo esto del boom de los anticonceptivos en México. México fue líder para lanzar los anticonceptivos. Después tuve oportunidad de estar con el doctor Carlos Beyer también. Entonces, pues fue algo muy, muy bonito. Oye, realmente. Una pregunta que me permito hacerle a ustedes, los científicos, cuando nos hacen el favor de venir aquí al canal, es, digamos, ¿cómo detecta el niño Gilberto quién va a ser o qué va a estudiar o por dónde va a ir, ¿no? Muchos estudiantes que de repente... me dicen así, oye, cuando veas a tus entrevistados científicos, diles que cómo le hicieron para decidir, por las dudas que hay. Y hoy, con una proliferación de carreras, pero prácticamente también con una saturación en algunas áreas, ¿no? Cierto, aunque hay muy buenas posibilidades de acuerdo a lo que yo he podido ver con mis alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú eres niño y entonces eres curioso. Todo el tiempo estás, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para dónde? Entonces, bueno, pues de repente ya te meten a la escuela e intentan hacerte hombre de bien, ¿sí? Que ya dejes de preguntar y te decidas por algo. Pero algunos somos muy tercos y podemos irnos hacia la ciencia o hacia la poesía, que no están para nada peleados, al contrario. O sea, para mí, un científico que no es humanista está incompleto, definitivamente. Te tiene que gustar el arte, te tiene que gustar la literatura, tienes que entender qué es el ser humano, para que realmente puedas hacer tus cosas con algo importantísimo que es la ética. Entonces, el científico que solamente es científico, para mí está incompleto. Después a mí me gustaba la parte médica. Yo escogí la farmacología, lo voy a decir, quizás suene un poco petulante, porque yo quería ser el más poderoso de todos. A ver. El chamán. O sea, con unos cuantos miligramos de algo, te curo o te mato. Y yo sé por qué. O sea, no es una cuestión de ser protagonista, es una cuestión de servir para algo. A ver, en esta parte en donde uno está en la prepa, en la Ciudad de México, y uno dice, me voy a meter al área 2, 3, la que corresponda, ¿ahí ya tenías muy claro desde que entraste a la prepa por dónde irías? ¿O todavía había terrenos de duda? No, mira, yo sí, porque ya por ahí de tercero de secundaria, en la materia de química tuve un maestro extraordinario, el maestro Horacio García, que pues me metió el gran gusto por esto. Y en casa de mis padres
tenían ahí el cuarto de servicio, pero no estaba ocupado. Y entonces hicimos un laboratorio que fue autosustentable. Y yo empezaba con los juegos de química y poco a poco fui aprendiendo con algunos amigos. Hacíamos tinta invisible, hacíamos pirotecnia, que se vendía bien, por cierto. O sea, de ahí sacábamos los recursos. Hacíamos sopletes de acetileno. ¿Dónde vivías? ¿En qué? En Irrigación. En Irrigación. En la colonia Irrigación. Sí, ubico. Que ahora Entre iban a hacer, Polanco y Tacuba. que creo que iban a hacer ahora la embajada de Estados Unidos por ahí. Ay, sí, ahí están haciendo todo esto. Oye, Así y es. entonces, metido en eso, con tus cuates de la cuadra y de la escuela, te dedicabas a eso. Sí, nos llamaba mucho la atención. O sea, realmente la química es una ciencia maravillosa. O sea, Sí, los cambios sí. de color y todo Sí, este tipo claro. de cosas. Y está también muy ligada al arte. O sea, la química, en serio, nace con los colorantes. Y de ahí pasa a las paletas de los pintores. Y entonces claro, empiezan a lograr claro. cosas. O sea, yo por eso no le veo absolutamente ninguna división. Es un continuo. Vas, vienes y te vas formando. ¿Qué pasó a lo largo de la carrera con dos variables, doctor, como para considerar? Una, elegir una carrera que no está diría yo, en el catálogo común, Sí. ¿no? Y dos, entrar a una universidad que, aunque no tuviera un sistema modular como Xochimilco, cambiaba lo que originalmente se tenía, que eran de semestres a trimestres. Tienes el área de concentración, que es todo el tiempo que tienes para hacer tu tesis. ¿Qué fue en ese proceso de el estudiante del que venía de ciertos rasgos tradicionales que rompe con el proyecto UAM? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, lo que pasa es que nosotros sí tuvimos una oportunidad extraordinaria. Yo fui primera generación de la UAM en 74. Se abrió la puerta de la UAM y entramos, unos cuantos ahí, aventureros, porque pues, era una universidad nueva, Sí. hasta salimos en la tele. ¿Qué opinas de esta nueva universidad? Ay, ¡Ah, pues qué feliz! padre, sí, a todo dar. Éramos poquitos. Entonces, era una especie ¿En como... toda la UAM o en la carrera? No, en toda la UAM, en Eran toda la poquitos. unidad de Iztapalapa. Sí. Sí. Éramos poquitos, entonces convivíamos la gente de ciencias sociales, los de ingenierías, Sí, eso es muy los bueno. físicos. Entonces, ¿por qué? Porque en la cafetería pues éramos 50 gatos. Digo, era muy poquito, jugábamos frisbee juntos, pues intentábamos tener novia con quien se podía, entonces Y realmente... ellas también con quien se ellas podía. también con quien se podía, exactamente. Uno tenía sus amigos y realmente no había estas divisiones de facultades por ser tan chiquito. Había inconvenientes también. Las oportunidades de interacción con grandes maestros y esto eran muy limitadas. Había que salir del agua. Pero eso me permitió, y como con algunos otros, pues tener mucha interacción. De hecho, mi generación de biología experimental, que es la primera, ¿Cuántos eran, éramos 2. Los que terminamos regulares fuimos 2. ¿Y los que iniciaron la carrera? Los que iniciamos la carrera, bueno, como era el tronco común de toda el área biológica, éramos alrededor de 120, una cosa así. 120, claro, y algunos se fueron a otras áreas. Sí, o sea, algunos se fueron hacia medicina, se cambiaron a la unidad Xochimilco, otros se claro, quedaron en estaban ahí en ciencias botánica, en biológicas y de la zoología. salud, sí. Exacto. ¿Los dos que salieron, los dos son hombres? Sí, Enrique Mendieta y tu servidor. A ver, terminas y viene esa historia en donde dice uno, ¿y qué voy a hacer cuando sea grande, no? O sea, ya salí de la Así es, universidad que así como es. sea me arropa, ¿no? Mira, la ventaja es que como nada más éramos 2, ya al final, Sí. entonces pudimos rotar por sitios de élite. Estuvimos en nutrición, estuvimos caray. en cardiología, pasamos por Centro Médico Nacional y sí podíamos entrar a los laboratorios, cosa que no puedes hacer con un grupo de 20. Sí. Pero con 2 sí. Entonces, desde muy temprano pudimos agarrar la pipeta, los aparatos sofisticados, meter mano y aprender. Entonces, eso a mí me motivó muchísimo. Oye, en ese proceso de, además, ver laboratorios como nunca los habías visto, Así es, encontrarte con personalidades que nunca te habías encontrado. así es. A ver, ¿qué es lo que pasa después de eso? Porque al final yo creo que toda esa experiencia te va como todavía concentrando aún más en un perfil. Pero ¿qué pasó contigo? ¿Después te fuiste al extranjero? ¿O Sí, qué? mira, yo quería ver mundo. Es una de las cosas que quería ver qué pasaba. Estando en biología experimental, una ventaja es que convivíamos mucho con los otros biólogos. Entonces, yo tuve oportunidad de conocer bastante de mi país. Un poquito así como varias emisiones de Canal 11, ¿sí? Donde el biólogo va y ve bichos y demás.
pero sin la obligación académica. Entonces, esto me abrió muchos panoramas. Yo quería salir. Entonces, empecé a escribir cartas a distintas universidades y me gustaba la farmacología por esta cuestión. Cómo con unos miligramos de algo cambio las funciones del cuerpo. Eso ahorita no lo cuentas a detalle. Pero cuéntanos antes, ¿cuál de las cartas pegó? Pegaron dos. Pegó en Suiza y pegó en Bélgica. Y esto fue debido a que yo hablaba francés. O sea, yo estuve en la Alianza Francesa, me gustaba, entonces yo ya hablaba francés y eso ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo. La carta tenía que ir en francés y todo eso. Exactamente, todo era en francés. Sí. Fui a Relaciones Exteriores, fui a la Embajada de Bélgica y me dieron una beca del gobierno. Es decir, ¿la beca fue mexicana o la beca fue de ellos? Fue belga. Sí. Por medio porque de ya teníamos CONACYT en aquel tiempo, se creó en esos ya había CONACYT, pero afortunadamente a mí no me tocó la de CONACYT. Por lo siguiente, cuando fueron las devaluaciones catastróficas en la época de López Portillo, el que tenía peso se quedó sin nada. Sí. Varios de mis compañeros becarios los deportaron. Sí, lo sé. Fue deportación humanitaria porque estaban muriendo de hambre, literalmente. Y como yo tenía dinero belga, yo siempre tuve mi beca sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo te fuiste? 4 años. A ver. Y llegas a otro país que entiendo que habías estudiado francés, que estabas en el Colegio de la Ciudad de México, que habías visto cosas en la propia UAM. ¿Es mucho el cambio o no? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Es mucho. Mira, tienes que poner otro software en el cerebro, definitivamente. Pues. O sea, lo primero que hay es que es otra cultura. Entonces, Europa es muy organizada. Entonces, aquí, pues nos gusta el despapalle, no obedecemos mucho las reglas. No, allá es todo muy, muy tajante. Pero por otro lado, todo es muy honesto. Por ejemplo, vas a la biblioteca y nomás dices, yo soy alumno de aquí, sacas libros, sacas fotocopias, pagas lo que tú quieres, bueno, lo que debes de pagar, pues. Pero si tú quieres irte con la mitad de las fotocopias gratis, te vas. Entonces, hay mucho eso. La organización en el laboratorio es tremenda. Eso es fabuloso. Ahí empiezas a entender lo que es primer mundo. No son ni más listos ni más tontos, pero son mucho más organizados. Por ejemplo, aquí en México, para comprar algo, es terrible. Es un proceso administrativo catastrófico. Si compro algo de radioactividad, yo tengo que hacer todo, nos ponemos en riesgo. Allá había un presupuesto. El profesor tenía su presupuesto, firmaba el cheque y se acabó. Y al final del año, auditoría. Y si lo agarraban en algo, ¡pum! Machete, afuera, ¿no? Afuera. Afuera, tal cual. Entonces, todo funcionaba muy bien, pero éramos muy libres. Oiga, que yo quiero comprar tal cosa, sí, como no, dile a fulanita de tal, se hacía el cheque, se pagaba y uno estaba obteniendo las cosas en el tiempo de transportarlas. ¿Qué estudiaste exactamente allá? Allá hice un doctorado en farmacología, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lovaina. Oye, y fíjate nomás. Además, lugares muy bellos, ¿no? Sí, como no. El clima sí medio adverso. El clima muy lluvioso, que te ayuda, porque estás haciendo un experimento, ves por la ventana y dices, no, hago otro. me quedo todo el día aquí a bañar. 3 grados, 2 grados con lluvia, o sea, ni siquiera hay nieve y eso. Dices, no, pues yo me quedo aquí. Oye, doctor, ¿cuál es el título de tu tesis de doctorado? Es cardiodigina, un factor endógeno con actividad digitálica. En español, ¿qué quiere decir? Hay una planta que se llama digital. ¿Una planta? Una planta. Sí, se llama Digitalis purpurea. Es una planta muy bonita, con flores, grandes flores, que tienen como dedos. ¿Que se den en todos lados o? No, se da nada más en climas fríos. Aquí se da en la zona del Popo. Y las flores son entonces como dedos. Sí. Morados. Morados. Muy bonitos. Y de ahí sale una sustancia que hace que tu corazón mejore los latidos. Entonces, desde tiempos inmemoriales, se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca. Entonces, en mis épocas, estaba muy de moda el buscar factores endógenos, es decir, nuestro propio cuerpo, porque se vio que la morfina, que viene del opio, actúa sobre receptores para las endorfinas, que son sustancias que nosotros tenemos. Y entonces la buscamos y la encontramos. Pues esto es una maravilla, ¿no? Sí, muy padre. Oye, tenías que 1985, ¿no? Por ahí, con tu temblor. Yo termino en 1983 y me vengo a México. Primero me voy a la unidad Mérida del Cinvestav. Sí. Yo tenía... Allá en Zacatenco. No, Mérida, en Yucatán. Mérida, Yucatán, perdón, entendí. Fue donde me fui primerito. Sí. ¿Cuál era la opción? Era sacar medicamentos de los recursos del mar.
Entonces, no solamente hay medicamentos y sustancias activas en las plantas, que hay millones, sino que también en las algas, también en los corales. Y ese era, pues, realmente mi motivo, ¿no? La razón por la cual me fui ¿Y te para allá. fuiste a Mérida? Me fui a Mérida, pero como estaban las devaluaciones, presupuestalmente eso no funcionó. Entonces, bueno, como no había mucho que hacer, me regresé a México y me incorporé al Departamento de Farmacología. En Cinvestav. En Cinvestav, desde ahí. Vienen desde esas preguntas que hay que, ahora sí, como tú dices en español. ¿Qué es la farmacología? Mira, la farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos. Sí. Entonces, ¿qué le hacen los medicamentos o los fármacos al cuerpo? ¿Qué es lo que te hacen y cuál es el mecanismo de acción? Entonces, por ejemplo, ahorita algo que está muy de moda, la cannabis. Sí. Bueno, si fumas marihuana y pues sí, escuchas a los Doors mucho mejor, ¿no? Escuchas el platillo, tienes una serie de sensaciones, te da hambre, se te quitan las ganas de vomitar, se te quita el dolor. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Allá adentro. Allá adentro. Y esto no solamente es una cuestión científica pura. Hay, por supuesto, la parte pura, pero también de esta manera yo puedo combinar un cannabinoide con, por ejemplo, un medicamento para la úlcera gástrica. Bueno, tengo que ver los mecanismos, cómo se absorben, cómo se eliminan, cómo puedo yo sacarle el mejor provecho a los medicamentos. Claro. A ver, doctor, una pregunta que yo creo que te habrán hecho y que las próximas semanas te van a buscar para hacerla, porque viene otra vez la discusión sobre la cannabis, Ajá. es, ¿tenemos elementos para poder conocer los efectos reales en el cuerpo humano, en la vida de la gente, sobre fumar, sobre usar la cannabis de manera lúdica? Supongamos en una sociedad, en las sociedades como ahora, no estoy pensando en menores de edad, sino doy variables que yo creo que tú sabes mejor, pero a lo mejor si las pongo en la mesa puede ayudar más a la pregunta. Gente que es mayor de edad, gente que tiene su anatomía y su cuerpo ya desarrollado, no podría encontrarse alguna... Hasta parece que te pregunto para que lo legalicemos, ¿no? Sí, no, pero sí. quiero ponerlo todo como en la lo mesa. entiendo perfectamente, porque eso es incluso algunas de las cuestiones de que hemos recibido ese tipo de preguntas por parte de la Cámara de Diputados, Sí, por claro. parte de algunos de los actores que quieren saber esto, ¿no? Entonces, la primera, ¿tenemos la capacidad científica de saber qué pasa con la marihuana y con los cannabinoides? Sí, definitivamente. Ahora, el problema son todos los mitos que vienen. Mitos. Hay cantidad de mitos asociados. Entonces, nuestro trabajo es hacer ciencia y es dar hechos. No podemos dar la verdad universal porque eso sería mentir, pero damos hechos de acuerdo a la información que tenemos hasta ahorita. Entonces, vienen mitos. La marihuana cura el cáncer. No cura el cáncer. Lo que sucede con la marihuana es que te quita las ganas de vomitar, te quita los dolores, te permite tolerar mucho mejor la quimioterapia y entonces puedes recibir el tratamiento sin tanto problema, sin tener que disminuir la dosis, se incrementa la probabilidad de cura. Sí. Entonces, eso Pero, por un lado. pero es un, a ver si digo bien, te pregunto, Gilberto, este es un efecto colateral, no es un efecto directo que lo provoque. No, exacto. Entonces, lo que te va a curar el cáncer realmente es la quimioterapia. La marihuana sirve para que la soportes mejor. O sea, eso sí. A ver, yo voy a darme una quimioterapia, me meto el uso lúdico de la marihuana, Ajá. la tengo a lo largo de todo el proceso y lo que pasa conmigo es que todo se siente de manera diferente por el efecto de la marihuana en el cuerpo. Toleras mejor. Toleras mejor. Toleras mejor. Ahora, ¿es un buen analgésico? Sí. ¿Tiene algún efecto sobre la epilepsia? Hay que estudiarlo mejor. Ahí no, todavía no dices mucho. Exacto. Entonces, Sí. allí definitivamente puede que sí, pero hay que estudiarlo mejor porque la epilepsia es un universo de cosas. Sí. Ahora, sobre el uso lúdico de la marihuana, yo estoy de acuerdo, pero hay que tomar la responsabilidad. A ver. O sea, si hay un uso medicamentoso de la marihuana, de inmediato van a empezar a usarlo por ahí. Digo, o sea, eso es algo que sucede en todos lados. Si estando prohibida se utiliza muchísimo, entonces una vez que haya una cierta utilización médica, esto se va a dar. Entonces, hay que tomar la responsabilidad. Si se va a legalizar, entonces, ok, se legaliza, pero hay que advertirle a la población que como todo tiene reacciones adversas en ciertas personas, no en todas. Entonces dicen, es que te hace menos daño que el alcohol. Bueno, a ti,
pero va a haber gentes a las cuales les va a llamar. Sí. Ya está empezando a pasar. ¿Por qué? Porque ya está viendo millones y millones de gentes que están utilizando la marihuana. Y ya se sabe el ya efecto. se sabe. Oye, doctor, algunos de los efectos que tú hayas encontrado, es que lo que pasa es que tienes razón. Según el sapo es la pedrada, casi, Exacto. casi. Es que mira, muy fácil. Sí. Vamos a tomar el café. Sí. El café tiene cafeína. ¿Sí? Es una droga inocua, pero hace cosas. Pero sí. Entonces, hay gente que se toma 3 expresos a las 9:30 de la noche después de cenar y duerme como bebé. Habemos personas que si yo me tomo un americano así, aguadón, ligero, a las 4 de la tarde ya no dormí. Sí. Esto es una realidad. Entonces, no podemos decir es para todos. Sí. ¿Efectos negativos como tales has podido encontrar o no? Hay algunos reportes de psicosis, pero también depende mucho, como casi todo, de la dosis. Sí, y del tipo D. Del tipo cannabis. D. Entonces, el problema no es el uso, es el abuso. Sí. Entonces, es lo mismo que el alcohol. El alcohol, si tú eres un bebedor social, come todos los días con 1 o 2 copas de vino, te va muy bien. O 1 o 2 mezcalitos al día, te va muy bien. Pero si ya te tomas 3 whiskies antes de comer, te tomas media botella de vino y luego 2 coñacs, y así todos los días, te va a ir muy mal. Entonces, es una cuestión de dosis, por un lado, y por otro lado, de sensibilidad del individuo. A ver, tú que estás en el centro, estudiándolo, ¿con quién lo estudias, Eso, bueno, se estudia primero en modelos animales. Sí. Y después ya lo estudias en la clínica. Sí. Entonces vas siguiendo a ciertas personas. Hay 2 tipos de estudios. El estudio clínico, donde tú pones un protocolo y se lo das a una serie de voluntarios o de pacientes y lo sigues. Y el otro tipo es la farmacovigilancia, donde tú ya tienes un fármaco que se está usando como la gente quiere o como es prescrito, y tú sigues y vas viendo cuáles son los efectos. A ver, te pregunto algo que puede resultar muy obvio. Ajá. Vamos a lo inevitable, y no lo digo como un falso destino, sino como un mal destino, sino como un destino, ya esto es así. Ajá. A ver, ¿vamos hacia la legalización? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. O sea, cada vez más países están legalizando. Sí. Un ejemplo muy, muy bonito es el de Portugal. Ah, claro. Portugal decidió no legalizar, despenalizar todas las drogas. Entonces, ¿qué sucede cuando despenalizas? El que necesita ayuda la puede pedir. Cuando reprimes, el que dice, yo ya no quiero estar fumando marihuana, ya no me siento bien, yo ya no quiero estarme inyectando heroína, yo ya no quiero estarme dando pericazos de cocaína, no acude a pedir ayuda por miedo a que lo metan a la cárcel. Entonces, una cosa es despenalizar, donde además hay una ayuda, que la gente sepa, yo puedo ir aquí, no me van a premiar, me van a ayudar. ¿Qué pasa con la distribución en esos casos? Si no hay una penalización, ¿qué sucede para alguien que pues, quiere marihuana? Mira, la marihuana en muchos sitios como en Holanda y en Portugal se puede comprar como tal, pero en Uruguay. En Uruguay también. Bueno, y Estados Unidos. También en ciertos estados de Estados Unidos y en Canadá. En Canadá. De los países que creo que ya hay otros que están en camino. Entonces, el caso uruguayo lo conozco bien. A ver. Entonces, en el caso uruguayo, lo que pasa es que tú no puedes vender al público. O sea, tú no puedes en tu miscelánea decir, aquí hay Ciguatanejo Golden, exacto, o aquí tenemos de fulanita de tal, ¿no? Lo que sí puedes es tener tu consumo personal, tu matita. O sea, realmente la marihuana no la tienes que comprar. La que es un poco lo que algunos solicitaron aquí en México en la Corte. Exactamente. Y la Corte les dio la razón. Sí. Entonces, y que ya son 5 y entonces ya puede dictarse jurisprudencia. Exactamente. Entonces, para allá vamos. Ahora, esto también lo tienes que cuidar. O sea, no se va a valer que alguien ande vendiendo marihuana a la salida de la secundaria. Sí. Eso no debe de ser. Entonces, no se puede vender así nada más. Quien lo puede vender es alguien que tiene una autorización especial. Entonces, puede ser para uso medicinal o para uso recreativo, pero controlado. De tal forma que sabemos esa marihuana dónde se fue y quién la consumió. Oye, eso es bien importante. ¿Qué otras áreas de la farmacología estudias? Mira, ¿O en qué otras estás? A ver, una si se puede rápido, porque ahorita me di cuenta que lamentablemente nos faltan 2 minutos. Ajá. A ver, una en concreto. ¿Cómo centrarías la discusión que viene en el país? Ok, algo importantísimo donde nosotros estamos en el ojo del huracán, la calidad de medicamentos. Entonces, hay normas nacionales e internacionales
para la calidad de medicamentos, sobre todo los medicamentos ya más complicados, como los medicamentos para cáncer, para trasplantes, para epilepsia, etcétera. Aquí hay que ser muy cuidadosos con la calidad. Y hemos tenido fallas de calidad en México. Afortunadamente no es muy frecuente, pero sí sucede. Entonces, ahora que quieren abrir el mercado de medicamentos, yo lo veo muy bien, pero tenemos que ser tremendamente estrictos en la calidad y transparencia en la información. Sí. ¿Cómo se autorizó el medicamento fulano de tal en México? Yo tengo que poder saber cómo se hizo. No que me digan que a un funcionario le habló la Virgen y lo firmó y de repente ya lo estás viendo en el Seguro Social. ¿Y la parte lúdica, doctor? La parte lúdica... ¿Cómo la veo? Bueno, yo creo que es una cuestión de irle dando responsabilidad a la gente también. Cuando a la gente la reprimes, sí, claro, o sea, a todos nos gusta lo prohibido. O sea, un ejemplo clarísimo, los pasaportes. Es facilísimo ya sacar un pasaporte legal, derecho, sin problemas. Licencias. Es ya muy fácil. ya no le andas buscando al coyote. Cuando llegas al aeropuerto y traes, ya, por ejemplo, a mí me ha pasado que traigo más vinos de los debidos, los declaro, pago mis impuestos ahí en el Banjército que está ahí en la terminal y me paso con mis vinos y se acabó. Entonces ya no tengo que andar haciendo tranzas. Me vuelven responsable y yo actúo responsablemente. No quiero broncas. Entonces yo creo que esa es una cuestión de no penalizar, darle poco a poco responsabilidad a la gente, pero sí hacer un seguimiento. Sí. A ver, vamos a sacarnos una fotografía de despedida, doctor, en lo que yo tengo una última pregunta. Por ahí. A ver, ¿qué otros elementos de la farmacología estás estudiando? También poblaciones especiales, por ejemplo, México. Sí. Nuestra carga genética es diferente a la de Estados Unidos. Entonces, las dosis no son forzosamente las de allá. A veces, para ciertos medicamentos, no para todos, tienes que adaptar. ¿Qué tiene que ver? La genética. El cuerpo. Y la alimentación. Eso también tiene que ver. Mira, por ejemplo, ¿Lo puedo remitir a unos son más aguantadores que otros sí, o qué? Exacto. Mira, por ejemplo, ciertos medicamentos a los mexicanos hay que bajarles la dosis. Por ejemplo, ciertas benzodiazepinas, que son medicamentos sedantes, tú le das al mexicano mestizo una dosis por kilogramo de peso reportada en el libro de Estados Unidos y no lo sedas, lo duermes. Lo vuelves loco. Entonces se le da menos. Y ya. ¿Y a los estadounidenses les pasará lo mismo en otros? Sí, pero los estadounidenses hacen el estudio en su población. Claro, entonces ya y a nosotros directo. Nos falta. Sí. Entonces ahí tenemos que estudiarlo. Nuestras comunidades indígenas, ¿cómo andan? ¿Quién sabe? Sí. El consumo de chile, sabemos que cambia el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Entonces... Bueno. Oye, doctor, nos quedamos con varios pendientes. Pues uno, fíjate que te lo digo, ya no se puede, pero será futuro, es el que tiene que ver con qué tenemos que hacer con la ciencia en este país. Entiendo que es la pregunta clave en este momento. Fundamental. Y yo creo que es sacarla de las instituciones académicas para volverla una chamba normal. Que los muchachos tengan fuentes de trabajo. Híjole, a ver, escuchen. Bueno, gracias. Pásenla bien, adiós. Gracias.